Todo el restaurante contuvo la respiración. Don Salvatore, el jefe mafioso más temido de Nueva York, acababa de humillar a la tímida camarera Sienna por un error que ella no había cometido. Él pensaba que ella era débil, pensaba que ella no era nadie, se le equivocaba. En lugar de disculparse, Sienna miró a Dawn a los ojos y le corrigió, no en inglés, sino en un antiguo y poco común dialecto siciliano que no se hablaba en los bajos fondos desde hacía 50 años. La sala se quedó helada. La mano de Dawn se detuvo a medio camino de su pistola. En ese momento, se dio cuenta de que ella no era solo una camarera. Era un fantasma de un pasado que él intentaba enterrar, y era la única que podía salvarle la vida. La cocina de Lora Loya, el restaurante italiano más pretencioso y caro de Manhattan, olía a trufas blancas, wagyu a la plancha y pánico puro y sin adulterar. Muévete, muévete, muévete. Si esa cubertería no está pulida hasta quedar brillante como un espejo, me encargaré personalmente de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad. Número Gerard, el jefe de sala, era un hombre al borde de un infarto. Se secó el sudor de la frente con un pañuelo de seda, con la mirada fija en el reloj y la entrada con cordón de terciopelo. Eran las 7:55 de la tarde. Tenían 5 minutos. Sienna se ajustó el delantal con la cabeza gacha. Odiaba las noches como esta. A sus 23 años, había perfeccionado el arte de ser invisible. Llevaba su cabello castaño recogido en un moño apretado y severo que le tiraba del cuero cabelludo, y llevaba gafas que en realidad no necesitaba, solo para crear una barrera entre sus ojos color avellana y las miradas indiscretas de los lobos de Wall Street que frecuentaban el lugar. Sí, ladró Gerard, chasqueando los dedos en su cara. Ella se estremeció y apretó la bandeja con más fuerza. Sí, señorita Gerard, usted se encarga del agua, con gas, sin gas y con hielo. Nada más. No hable a menos que le hablen. No les mire a los ojos. No respire demasiado fuerte. ¿Lo entiende? Sí, señor. ¿Pero quién viene? Gerard la miró como si acabara de preguntarle de qué color era el cielo. La familia Moretti, Sienna, Don Salvatore Moretti y su hijo Lorenzo, el capo dei capi, han alquilado todo el mezzanine VIP. Se espera una factura de $200,000 por la cena. Si derramas una sola gota de San Pelgro, te echaré a los tiburones. Sienna sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los Moretti. Incluso en el refugio de la cocina, conocía ese nombre. Todo el mundo en Nueva York conocía ese nombre, aunque pocos se atrevían a susurrarlo. Eran propietarios de empresas constructoras, muelles de embarque y la mitad de los políticos de Albany. Pero eso era solo la superficie. Debajo se escondía el puño de hierro de la mafia de la costa este. Lo entiendo, susurró. Volvió a la estación de pulido, con las manos ligeramente temblorosas mientras cogía una copa de cristal. Sin embargo, no temblaba por miedo a la mafia. Temblaba porque el nombre Moretti le traía recuerdos que había pasado 10 años intentando enterrar. Recuerdos de una terraza bañada por el sol en polvo, de limoneros y de una vida que le habían arrebatado en una sola noche de fuego y sangre. Mantén la cabeza gacha, se dijo a sí misma. Solo eres Sienna, la camarera. No eres nadie. Oye, susurró una voz suave a su lado. Era Ricky, el segundo chef, con aspecto preocupado. ¿Estás bien? Parece que hayas visto un fantasma. Estoy bien, Ricky, mintió Sienna, esbozando una débil sonrisa. Gerard está muy tenso esta noche. Son los Moret, murmuró Ricky, comprobando la fuente en una sartén de Vescalpini. Se rumorea que Don Salvatore está de mal humor. Un negocio en Chicago salió mal. Perdió 20 millones. Está buscando a alguien con quien desquitarse. Sienna no respondió. Se limitó a concentrarse en el vaso que tenía en la mano, frotando una mancha inexistente hasta que el cristal chirrió. Afuera, las pesadas puertas de roble del restaurante se abrieron de par en par. El aire de la cocina pareció ser succionado hacia el comedor. El silencio se apoderó de los cocineros. Incluso el chisporroteo de las sartenes pareció calmarse. Gerard irrumpió en la cocina, con el rostro pálido. «Están aquí. Poneos en fila. Todos, poneos en fila». El séquito no caminaba, acechaba. 6 hombres en total entraron en el horloyo. 4 de ellos eran claramente guardaespaldas. Enormes muros de músculos apretujados en trajes que costaban más que el alquiler anual de Siena. Llevaban auriculares y escaneaban la sala con ojos muertos como los de un tiburón.
pero los dos hombres del centro absorbían toda la luz de la sala. A la izquierda estaba Lorenzo Moretti. Era innegablemente devastador. Alto, tal vez 1,90 metros, con hombros que llenaban su traje azul marino Tom Ford, hecho a medida con una gracia depredadora. Tenía el pelo negro azabache, peinado hacia atrás, pero no grasiento, y su mandíbula parecía tallada en granito. No miró al personal alineado junto a la pared. Miró a través de ellos, comprobando las salidas, comprobando las líneas de visión. Era el ejecutor, el futuro rey. Probablemente llevaba una Glock 19 escondida bajo esa chaqueta a medida que descansaba contra sus costillas. Y luego estaba don Salvatore. Era mayor, tal vez de unos 60 años, y se apoyaba pesadamente en un bastón de ébano rematado con una cabeza de león de plata. Llevaba un traje de 3 piezas color carbón y un largo abrigo de cachemira sobre los hombros, como una capa. Su rostro era un mapa de batallas ganadas con esfuerzo, con profundas arrugas alrededor de una boca que parecía haber olvidado cómo sonreír. Sus ojos eran oscuros, encapuchados y absolutamente aterradores. El gerente, Gerard, se inclinó tanto que casi chocó con la cabeza contra el mostrador de la recepcionista. Don Salvatore, señor Lorenzo, es un honor de por vida darles la bienvenida a Laura Loyo. Su mesa está preparada. Don Salvatore no lo miró. Simplemente golpeó el suelo de mármol con su bastón. Clac, el vino. El amanecer chirrió. Su voz sonaba como grava chirriando. ¿Tienes el Sassicaia del 82? Sí. Sí, por supuesto, don Salvatore. Gerard chilló. Lo trajimos en avión desde la Toscana esta mañana. Especialmente para usted. Lleva 2 horas decantándose. El amanecer gruñó un sonido de mínima aprobación. Comenzó a caminar hacia el entresuelo VIP, con su cojera pronunciada pero digna. Lorenzo caminaba medio paso detrás de él, sus ojos azules helados finalmente recorriendo la fila de empleados. Cuando su mirada se posó en Siena, ella sintió una sacudida física como una descarga eléctrica. Rápidamente bajó la mirada, fijándola en sus pulidos zapatos Oxford. No podía dejar que la viera. En realidad, no. Ella solo era parte del mobiliario. Espera, dijo Lorenzo. Su voz era suave, un rico barítono, pero tenía la nitidez de un latigazo. La procesión se detuvo. Gerard se quedó paralizado. Sí, señor Lorenzo. Lorenzo se acercó a la fila de empleados. Se detuvo justo delante de Paulo, el jefe de camareros, un hombre que se enorgullecía de su herencia italiana, aunque había nacido en Nueva Jersey y había aprendido italiano con Duolingo. Tú, dijo Lorenzo, mirando a Paulo, tú nos servirás esta noche. Sí, señor. Paulo tartamudeó y hinchó el pecho. Soy el jefe de camareros. Me aseguraré de que huelas a miedo, dijo Lorenzo con calma. Y a colonia barata. Mi padre tiene migraña. Si te quedas cerca de él oliendo a lo que sea eso, perderá el apetito. Y si pierde el apetito, yo me enfado. Paulo se puso rojo como un tomate. Lo siento, señor. Es Aqua de Palmer. Fuera de mi vista. Lorenzo lo despidió con un movimiento de la mano. Paulo parecía a punto de llorar. Se apresuró a volver a la cocina. Gerard miró a su alrededor, sintiendo cómo el pánico le subía por la garganta. Necesitaba un camarero inmediatamente, alguien callado, alguien que no oliera, alguien que no intentara charlar hasta el amanecer. Sus ojos se posaron en la pequeña figura al final de la fila. Siena, sisió Gerard. Siena levantó la cabeza de golpe. No, por favor, no. Da un paso adelante, ordenó Gerard, agarrándola del brazo y empujándola delante de los 2 gigantes de la mafia. Esta es Siena, es muy callada. Les servirá esta noche. Lorenzo la miró desde arriba. Ella se sintió diminuta a su lado. Él estudió su rostro, entrecerrando ligeramente los ojos tras sus pestañas. Parecía estar analizándola, buscando un punto de apoyo. Ella contuvo la respiración, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas como un pájaro atrapado. Está temblando. Lorenzo observó con frialdad. Lo siento, susurró Siena, con una voz apenas audible. Don Salvatore se giró lentamente, apoyándose en su bastón. Miró a Siena con ojos aburridos y cansados. ¿Tiene manos? ¿Puede servir vino sin tirar la botella? Sí, señor, dijo Siena, forzando su voz para que se mantuviera firme. Puedo. El amanecer la miró fijamente durante un largo y incómodo segundo. Luego olfateó el aire cerca de ella. Jabón, sin perfume. Bien, comamos.
Se dio la vuelta y subió las escaleras. Lorenzo se quedó un instante más. Se inclinó hacia ella y bajó la voz para que solo ella pudiera oírlo. No cometas ningún error. Mi padre no es conocido por su indulgencia. Luego se dio la vuelta y siguió a su padre, dejando a Siena de pie en el vestíbulo, con las piernas temblorosas. ¿A qué esperas?, le susurró Gerard al oído, colocándole en las manos una pesada bandeja de plata. «El antipasto, vamos». El entresuelo VIP estaba tenuemente iluminado y daba al comedor principal como el balcón de un rey. La mesa estaba puesta con manteles blancos, pesados cubiertos de plata y una botella de Sassicaia de 1982 que costaba más que un coche pequeño. Siena se movía como un fantasma. Dejó la cesta del pan, efcacha casera, con romero y sal marina, sin hacer ruido. Sirvió el agua con gas, girando la muñeca con perfección al final para evitar que cayera ni una gota. El guardaespaldas se situó en las esquinas del balcón, mirando hacia afuera. Solo estaban Don y Lorenzo en la mesa. La tensión entre padre e hijo era tan densa que se podía cortar con un cuchillo de carne. «La construcción en la costa de Jersey se ha estancado», dijo Lorenzo, partiendo un trozo de pan. No se lo comió, solo lo desmenuzó. Los sindicatos piden otro 5%. «Dales un 2%, gruñó don Salvatore, mirando fijamente su copa de vino, y rompe las rodillas del representante que pidió el 5%. «Recuérdales quién allanó ese camino. Es arriesgado, papá. Los federales están vigilando de cerca a los líderes sindicales en este momento. No te pago para que me hables de riesgos, Lorenzo». El amanecer se rompió, sus ojos brillaron con repentina ira. «Te pago para que te ocupes de ellos. Has estado blando últimamente. Desde Londres». Lorenzo apretó la mandíbula. Un músculo se tensó en su mejilla. «No soy blando, soy cauteloso. Hay una diferencia». Siena se acercó con el aperitivo. Un capacio de gambas rojas sicilianas con reducción de naranja sanguina y polen de hinojo. Era la obra maestra del chef. Dejó los platos con delicadeza. «Capacio de gambe rossi, señor», murmuró. Don Salvatore miró el plato, cogió el tenedor y pinchó la delicada gamba cruda. Le dio un pequeño mordisco. Masticó lentamente. La sala quedó en silencio. Lorenzo observó a su padre. Siena retrocedió hacia las sombras, juntando las manos detrás de la espalda. El alba escupió la comida en su servilleta. Tiró la servilleta sobre la mesa. «Basura». Siena se estremeció. «Papá». Lorenzo suspiró. «Es el mejor restaurante de marisco de la ciudad. Es falso». La voz de don Salvatore se elevó, resonando ligeramente en el silencioso entresuelo. «A esto lo llaman siciliano. Va. Las gambas son cosas frías y muertas. ¿Y la naranja? Es dulce. Es un caramelo. No es una naranja sanguina de las laderas del Etna. Es una naranja madurada al sol de Florida». Golpeó la mesa con la mano, haciendo vibrar los cubiertos. «Estoy cansado de esta ciudad. Estoy cansado de la gente falsa y la comida falsa. Traedme al chef». «Papá, por favor», dijo Lorenzo, con voz baja y admonitoria. «No montes un escándalo esta noche. Montaré un escándalo si quiero». El amanecer volvió su furia hacia Siena. «Chica». Siena dio un paso adelante, con el corazón en un puño. «Sí, don Salvatore, llévese esto». «Me insulta. Dile al chef que no sabe distinguir entre una naranja sanguina y una mandarina. Vete». Siena extendió la mano hacia el plato, pero dudó. Miró el plato, miró la brillante reducción de la salsa, conocía ese olor, conocía ese color. No era naranja de Florida, no era falsa. Era Taroko, la reina de las naranjas, que solo se cultiva en el suelo volcánico de Katana durante el invierno. Era rara, cara y perfecta. El chef no había cometido ningún error. Don estaba equivocado. Pero decirle a un mafioso como Don que estaba equivocado era una misión suicida. «He dicho que lo cojas», ladró don Salvador. Siena respiró hondo. Una extraña calma la invadió. Era la calma de alguien que no tenía nada que perder. No podía permitir que despidieran al chef, o peor aún, que le hicieran daño por servir la perfección. Y más que eso, su herencia, su sangre se sentían ofendidas por su ignorancia disfrazada de arrogancia. «Con respeto, Senori», dijo Siena. Su voz era tranquila pero firme. Lorenzo levantó la vista, sorprendido de que ella hablara. «Las gambas son de Mazara del Vallo», dijo Siena, «y la naranja no es dulce porque sea un caramelo.
Son dulces porque son morello cosechadas a finales de enero. El suelo de la ladera oriental del Etna les da ese amaro específico, ese amargor al final. El silencio que siguió fue absoluto. Don Salvatore giró lentamente la cabeza para mirarla. Tenía los ojos muy abiertos, no por ira, sino por sorpresa. Ya no hablaba inglés. Había cambiado. Sin darse cuenta, Siena había pasado al dialecto, no al italiano estándar que se enseña en las escuelas. Hablaba siciliano, concretamente el dialecto de las montañas del interior, cerca de Coleleón, una lengua antigua, gutural y espesa, que corta las terminaciones de las palabras y pronuncia las R's con un sonido gutural profundo. ¿Qué has dicho?, susurró Dawn con voz temblorosa. Siena se dio cuenta de lo que había hecho. Se llevó la mano a la boca. Se había delatado. Lorenzo la miraba fijamente, con sus intensos ojos azules, calculando. Reconoció el sonido, aunque él mismo no hablaba el dialecto a la perfección. Era la lengua de su abuelo. Lo siento, balbuceó Siena, volviendo al inglés. Solo quería decir que el chef utilizaba buenos ingredientes. Me lo llevaré. No, ordenó don Salvatore. Levantó una mano para detenerla. Repítelo, señor. El dialecto, exigió el amanecer, inclinándose hacia adelante, con los ojos fijos en su rostro. ¿Dónde aprendiste a hablar la lengua del terror de Entro? Eres camarera en Nueva York. Pareces una estudiante universitaria. ¿Cómo conoces el sabor de una naranja moro de la ladera oriental? Siena tragó saliva. No podía decirle la verdad. Si le decía que su apellido era Vitali, estaría muerta antes del postre. Las familias Vitali y Moretti llevaban 50 años en guerra. Su padre había sido el amanecer de los Vitali hasta que los Moretti quemaron su complejo hace 10 años. Se suponía que ella estaba muerta. Mi abuela, mintió Siena, con la mente a 1000 por hora. Era de un pueblo cerca de Pretty. Ella me crió. Era muy exigente con la fruta. Don Salvatore la estudió. Le miró las manos, el rostro, la postura. Pretty, murmuró. Mala sangre en Pretty. Volvió a coger el tenedor. Dio otro bocado a la gamba, mojándola en la salsa. Cerró los ojos. Tienes razón, dijo en voz baja. Es una mora. He perdido el gusto con la edad. Abrió los ojos y miró a Lorenzo. Esta chica tiene la lengua antigua. ¿Lo oyes, Lorenzo? Habla mejor que tú. Lorenzo no sonrió. Observaba a Siena con un nuevo y peligroso interés. Ya no la miraba como a una camarera. La miraba como a un rompecabezas que tenía que resolver. ¿Cómo te llamas?, preguntó Lorenzo. Siena, señor. ¿Siena?, repitió Lorenzo, probando el nombre en su lengua. Debes tener cuidado, Siena. Las personas que saben demasiado sobre los Entreras suelen tener una vida corta en esta ciudad. No sé nada, señor, susurró Siena. Solo sobre naranjas. Ya veremos, dijo Lorenzo. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un clip dorado para billetes. Sacó 5 billetes de $100 y los colocó sobre la mesa a cambio de la lección sobre cítricos. Ahora, déjanos solos. Siena asintió, cogió la bandeja y se alejó. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podrían oírlo. Cuando llegó a la puerta de la cocina, miró hacia atrás. Lorenza seguía observándola, con el cuerpo girado en la silla y la mirada fija en su figura que se alejaba. Él lo sabía, quizá no todo, pero sabía que ella estaba mintiendo. Había sobrevivido al aperitivo. Pero se acercaba el plato principal, y Siena tenía la terrible sensación de que esa noche ella estaba en el menú. La cocina era un caos, pero para Siena, la verdadera tormenta estaba dentro de su pecho. Sus manos aún temblaban por el encuentro con el amanecer. Había cometido un desliz. 10 años escondiéndose, 10 años tiñéndose el pelo y vistiendo ropa de segunda mano, y casi lo había echado todo por la borda por una naranja sanguina. Siena, ladró Gerard sacándola de sus pensamientos. La mesa 4 necesita que le rellenen las copas, y la mesa VIP, el señor Lorenzo ha pedido otra botella. El Beau, el Cointreau de 1996. Ve a la bodega ahora mismo. Siena asintió, agradecida por la excusa para desaparecer. Sí, Gerard. Pasó rápidamente por delante del fregadero lleno de vapor y bajó las estrechas y sinuosas escaleras de piedra que conducían a la bodega. El aire allí abajo era fresco y olía a tierra húmeda y roble envejecido. Era silencioso, un santuario. Se dirigió a la sección italiana, pasando los dedos por las botellas polvorientas. Contenna, 1996. La encontró. Era una botella pesada que valía más que su coche.
Agarró el cuello de la botella y respiró hondo para calmarse. Solo tienes que pasar la noche, susurró. 1 hora más y podrás marcharte. Vete a casa, a Queens, y no vuelvas nunca más. Huyó rápidamente. La voz provenía de las sombras cerca de las escaleras. Era baja, suave, y la aterrorizaba más que la oscuridad. Siena se dio la vuelta, apretando la botella de vino contra su pecho como si fuera un escudo. Lorenzo Moretti entró en la tenue luz de la única bombilla que colgaba. Se había quitado la chaqueta, dejando al descubierto una camisa blanca desabrochada en el cuello y una funda de pistola de cuero marrón, claro de alta calidad, atada bajo su brazo izquierdo. Parecía un ángel caído, hermoso y letal. «Señor Moretti», jadeó Siena, «yo solo iba a buscar el vino». «El vino puede esperar», dijo Lorenzo, caminando lentamente hacia ella. La bodega era estrecha. Con cada paso que daba, el aire parecía enrarecerse. «Mi padre está impresionado, y él no se impresiona fácilmente. Piensa que eres una encantadora campesina con una buena abuela». Se detuvo a medio metro de ella. Ella podía oler su colonia, sándalo, tabaco y acero frío. «Solo soy una camarera, señor», dijo ella, bajando la mirada. «Mírame», le ordenó él. Siena levantó la barbilla a la fuerza. Se encontró con sus ojos azul hielo. «Lo sé, Pretty», dijo Lorenzo en voz baja. «Pasé 2 veranos allí cuando era niño. El dialecto que hablabas no era solo siciliano, era dialecto culto, el que hablan las familias antiguas, las familias cultas. Las abuelas campesinas de Pretty no hablan así. Hablan de forma tosca. Tú hablabas como una poeta». Extendió la mano acercándola a su rostro. Siena se estremeció y retrocedió hasta que su espalda chocó con el botellero. Lorenzo sonrió, pero no había calidez en ella. «¿Y tus manos?», murmuró, mirando sus dedos, que se aferraban con fuerza a la botella. «No tienes quemaduras de los hornos. No tienes callos de fregar suelos. Tienes las cutículas cuidadas. Te cuidas mucho, Siena. ¿Para quién trabajas?» «Trabajo para el orologio», insistió ella, con voz temblorosa pero desafiante. «¿Eres una espía? ¿Una infiltrada? ¿Te han enviado los Romano?» Su voz se convirtió en un gruñido. Se acercó más, acorralándola. «Si me mientes, lo descubriré. Y no seré tan educado como lo estoy siendo ahora». «No soy nadie», gritó Siena. «Solo soy una chica que intenta pagar el alquiler. Mi abuela trabajaba para una familia rica. Aprendió a hablar correctamente gracias a ellos. Eso es todo. Por favor, déjeme subir». Lorenzo estudió su rostro durante un largo y agonizante momento. Buscaba una grieta en la máscara. Vio miedo, sí, pero también vio algo más en sus ojos color avellana. Orgullo. Un orgullo obstinado y ardiente que no pertenecía a una sirvienta. Se inclinó, rozándole la oreja con los labios. «No te creo». Se apartó, bajando la mirada hacia su cuello. Una fina cadena de plata era visible justo por encima del cuello de su uniforme. «¿Qué es esto?». Extendió la mano para cogerla. Siena le apartó la mano de un manotazo. El sonido resonó en el silencio como un disparo. Siena se quedó paralizada. Acababa de abofetear al segundo al mando de la familia mafiosa Moretti. Lorenzo miró su mano y luego volvió a mirarla a ella. Su expresión era indescifrable. Por un segundo, pensó que iba a matarla allí mismo. En cambio, una lenta y oscura sonrisa se extendió por su rostro. «Luchadora», susurró. «Me gusta eso». De repente, la pesada puerta de roble en lo alto de las escaleras se abrió de golpe. La voz de Gerard resonó. «Sí, señor Moretti. ¿Va todo bien?». «El amanecer pide el vino». Lorenzo no apartó la mirada de ella. «Ya vamos», respondió con voz tranquila. Dio un paso atrás, dejándole espacio. «Esto no ha terminado, Siena. Sirve el vino, pero no creas que no estoy observando cada uno de tus movimientos». Se dio la vuelta y subió las escaleras. Siena se desplomó contra el botellero, con las piernas temblorosas. Sacó la cadena de plata de su camisa. De ella colgaba un pequeño y pesado anillo con un escudo. Un león sosteniendo una rosa, el escudo de la familia Vitaley. Se lo guardó rápidamente dentro del uniforme, cogió la botella y obligó a sus piernas a moverse. Estaba volviendo a la guarida del león. Cuando Siena regresó al entresuelo VIP, el ambiente había cambiado. Era más tenso. Don Salvatore se reía, un sonido ronco y poco habitual, por algo, y uno de sus capitanes, un hombre llamado Vinie el carnicero, había dicho. La mesa estaba ahora llena. Otros 3 hombres se habían unido a ellos. Siena se acercó a la mesa para servir al varón.
Sus manos estaban ahora firmes. La adrenalina de la bodega se había convertido en una concentración fría e hiperconsciente. Era un mecanismo de supervivencia que había aprendido de su padre. Cuando el lobo está a la puerta, no tiemblas, afilas tu cuchillo. Sirvió una copa a Lorenzo. Él no miró el vino, la miró a ella, asintió con la cabeza. Ella se movió hacia el amanecer. Mientras vertía el líquido rojo oscuro en la copa de Salvatore, sus ojos recorrieron la sala. Era una costumbre. Abajo, en el comedor principal, la hora punta de la cena estaba llegando. Los camareros iban y venían apresurados, pero la mirada de Siena se detuvo en algo. Un hombre en una mesa de la esquina. Estaba solo. Comía el osobuco, pero no miraba su comida. Miraba su reloj. Llevaba un traje gris que le quedaba mal en el pecho, demasiado voluminoso. Siena frunció el ceño. Ella sabía de trajes. Su padre solo llevaba brony. Un pecho voluminoso significaba un chaleco de Kevlar. Sirvió el vino, con el corazón acelerado. Ignóralo, se dijo a sí misma. No es tu problema. Deja que los Moret mueran. Ellos mataron a tu familia. Se dispuso a alejarse. El hombre del traje gris se levantó. No se dirigió hacia la salida. Caminó hacia las escaleras que conducían al entresuelo. Metió la mano en la chaqueta. Al mismo tiempo, Siena vio un movimiento fugaz en la ventana alta al otro lado de la calle. Un destello de luz, un reflejo, una mira telescópica. El tiempo pareció ralentizarse. El hombre de las escaleras era una distracción. La verdadera amenaza estaba fuera. Don Salvatore se llevaba la copa de vino a los labios. Estaba sentado justo delante de la ventana. Siena no pensó. No sopesó los pros y los contras. Su cuerpo simplemente reaccionó al entrenamiento inculcado en su infancia. ¡Agáchate!, gritó. Dejó caer la bandeja. Las copas de cristal se hicieron añicos en el suelo con un estruendo ensordecedor. Con el mismo movimiento, se lanzó hacia adelante. No empujó al hombre. Era demasiado pesado. En su lugar, agarró el borde de la pesada mesa y la levantó con una fuerza sorprendente, volcándola de lado justo cuando la ventana detrás de ellos explotaba. ¡Crack! Una bala de alta velocidad impactó en la mesa de caoba volcada, justo donde había estado el pecho de don Salvatore un segundo antes. Las astillas de madera salieron disparadas por los aires. Se desató el caos. ¡Un francotirador!, rugió Lorenzo, derribando a su padre al suelo detrás de la mesa. Los guardaespaldas desenfundaron sus armas al instante, escudriñando la sala. El hombre del traje gris en las escaleras sacó una metralleta, pero antes de que pudiera apuntar, Vinny el carnicero le metió 2 balas en el pecho. El asesino cayó rodando por las escaleras, gritando. Siena estaba en el suelo, cubierta de vino y cristales rotos. Jadeaba y le zumbaban los oídos. Lorenzo estaba encima de su padre, protegiéndolo. Levantó la vista, con los ojos desorbitados. Miró el agujero de bala en la mesa. Luego miró a Siena. Estaba acurrucada en posición fetal, con los brazos sobre la cabeza. Los disparos cesaron. En el restaurante de abajo se oían gritos. La gente corría hacia las salidas. «Despejado. Estamos despejados», gritó uno de los guardaespaldas, presionando su auricular. «El tirador está en el tejado norte. He enviado un equipo allí». Lorenzo se levantó lentamente y ayudó a su padre a ponerse en pie. Don Salvatore estaba pálido, agarrándose el pecho, pero vivo. Miró la ventana destrozada y luego la mesa que le había salvado la vida. Entonces ambos hombres miraron a la camarera. Siena bajó lentamente los brazos. Intentó ponerse en pie, pero le fallaban las rodillas. Un fragmento de cristal le había cortado el brazo. La sangre le goteaba por la manga blanca. «Tú», dijo don Salvatore con voz ronca. La señaló con un dedo tembloroso. «¿Cómo lo sabías?» Siena no podía respirar. La adrenalina estaba desapareciendo, sustituida por el terror. Acababa de salvar al hombre que odiaba, y al hacerlo, se había delatado por completo. Ninguna camarera reacciona tan rápido. Ninguna camarera reconoce el brillo de un francotirador. Vi el reflejo, tartamudeó. Lorenzo pasó por encima de los cristales rotos. La agarró por el brazo ileso y la puso de pie. Ya no parecía enfadado. Parecía desconcertado y receloso. «Volcaste una mesa de roble macizo de 136 kilogramos», dijo Lorenzo con voz tensa, «y avisaste del disparo antes de que se rompieran los cristales». «Tuve suerte», mintió Siena. «La suerte no se mueve así», dijo Lorenzo. Miró a su padre. «Papá, tenemos que irnos. El coche está ahí atrás. Nos la llevamos».
¿Qué? Siena entró en pánico. Intentó zafarse. No, déjame ir. Te salvé. Exacto, dijo Lorenzo, apretando su agarre como una banda de hierro. Salvaste el amanecer, lo que significa que o eres un ángel de la guarda o sabías que el golpe iba a llegar porque formabas parte de él. No lo estaba. Lo discutiremos en el complejo, dijo don Salvatore, con su voz volviendo a su dureza de granito. Llévenla, no la pierdan de vista. No, gritó Siena forcejeando. Pero Lorenzo era demasiado fuerte. La arrastró hacia la salida de la cocina, rodeado por un falange de guardaespaldas. Cuando salieron al aire fresco de la noche del callejón, Siena se dio cuenta de que su vida como fantasma había terminado. Había vuelto al mundo de los vivos, y los vivos eran mucho más peligrosos. El interior del todoterreno blindado era un vacío de silencio, herméticamente sellado contra el caos que habían dejado atrás en Manhattan. Fuera, tras los cristales tintados a prueba de balas, las luces de la ciudad se difuminaban en rayos de violencia neón, pero dentro el aire era tan denso que resultaba asfixiante. Siena se sentó apretada contra el frío cuero de la puerta, lo más lejos posible de Lorenzo Moretti que le permitía el reducido espacio. Le latía el brazo, un dolor sordo y rítmico, donde el fragmento de cristal le había cortado la piel, pero agradecía el dolor. Era lo único que la mantenía cuerda. La adrenalina que le había permitido volcar una pesada mesa de roble y gritar órdenes a una mafia al amanecer se estaba desvaneciendo, dejando tras de sí un terror frío y tembloroso. Echó un vistazo a Lorenzo. Él no la miraba. Tenía la vista fija al frente, con un perfil afilado y depredador bajo las luces de la calle. Tecleaba furiosamente en un teléfono seguro, moviendo los pulgares con precisión letal. Violación del perímetro. Aseguren North Shore. Quiero nombres, murmuró al dispositivo y luego colgó. Giró lentamente la cabeza y sus ojos azul hielo se clavaron en los de ella. En el coche oscuro parecían casi grises, como nubes de tormenta. No habló, solo la observaba, analizando el subir y bajar de su pecho, la sangre que se secaba en su uniforme blanco de camarera, la forma en que apretaba los puños sobre su regazo. La estaba diseccionando. «Estás manchando de sangre el cuero», dijo finalmente. Su voz carecía de emoción. Era una simple constatación de los hechos. «Lo siento», susurró Siena, cubriendo instintivamente el corte en su antebrazo. «Pagaré la limpieza». Una risa seca y humorística escapó de sus labios. «Acabas de salvar al capo dei copi de la bala de un francotirador y te preocupa la factura de la limpieza. Realmente eres un enigma, Siena». El coche redujo la velocidad, salió de la autopista y se adentró en un sinuoso camino privado, bordeado de antiguos robles retorcidos. Pasaron por una enorme verja de hierro de al menos 6 metros de altura, rematada con púas que brillaban bajo los focos. Guardias con rifles de asalto patrullaban el perímetro. Aquello no era una casa, era una fortaleza, era la finca Moretti, el bastión del enemigo. Siena sintió una oleada de náuseas. Hace 10 años, se había prometido a sí misma que nunca volvería a estar tan cerca del poder de los Moretti. Había pasado una década borrándose a sí misma, convirtiéndose en un fantasma, viviendo en las sombras de Queens, y ahora la llevaban directamente al corazón de la bestia. El todoterreno se detuvo con un chirrido en el camino de grava frente a una mansión de piedra que parecía haber sido transportada pieza a pieza desde las colinas de la Toscana. Las puertas delanteras se abrieron antes incluso de que se apagara el motor. Rocco, el jefe de seguridad, abrió la puerta trasera. «Todo despejado, jefe». Lorenzo salió primero y luego se inclinó y agarró a Siena por el brazo ileso. Su agarre era firme, no doloroso, pero no había forma de escapar. La sacó al aire fresco de la noche. Don Salvatore había salido del vehículo principal. Se apoyaba pesadamente en su guardaespaldas, con el rostro pálido y agarrándose el pecho. La experiencia cercana a la muerte lo había conmocionado, pero sus ojos seguían siendo agudos. «Lleven al médico al ala oeste», ordenó Lorenzo al personal, que se agolpaba en la entrada. «Revisen su corazón, comprueben si está en shock». Salvatore se detuvo en lo alto de los escalones de piedra. Miró hacia atrás, a Siena. Por un breve instante, la aterradora máscara del amanecer se deslizó, revelando a un anciano cansado. «La chica», dijo Salvatore con voz ronca. «Trátala bien, Lorenzo. Ha sangrado por nosotros».
Sé lo que hay que hacer, papá, dijo Lorenzo, con voz tensa. Ve. Vieron cómo el amanecer desaparecía en la casa. Una vez que se hubo ido, el ambiente cambió. Lorenzo se volvió hacia Siena y el hijo protector desapareció. El despiadado subjefe regresó. Ven conmigo, ordenó. No esperó a que ella aceptara. La condujo a través del gran vestíbulo, pasando por delante de estatuas de mármol y pinturas al óleo que costaban más que todas las ganancias de su vida. La casa estaba en silencio, cargada con el peso de sus propios secretos. Los sirvientes, vestidos con uniformes negros, se apartaban de su camino con la cabeza gacha. Sabían que era mejor no mirar a Lorenzo cuando tenía esa mirada en los ojos. La condujo por una amplia escalera y por un largo pasillo tenuemente iluminado, hasta que finalmente abrió unas puertas dobles de caoba. Su despacho. Olía a tabaco caro, papel viejo y aceite para armas. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando largas sombras danzantes contra las paredes cubiertas de estanterías. Lorenzo señaló un sillón de cuero frente al enorme escritorio. Siéntate. Siena se sentó. Se sentía pequeña en la silla. Lorenzo se acercó a una mesita y sirvió 2 copas de un líquido ámbar de una jarra de cristal. Se acercó y le entregó una. Brandy, bébelo. Te ayudará a superar el shock. Siena tomó la copa, con las manos ligeramente temblorosas. Dio un sorbo. El líquido le quemó la garganta, pero el calor se extendió por su estómago, calmando sus nervios. Lorenzo no se sentó. Se apoyó en el borde de su escritorio, cruzando los tobillos, elevándose sobre ella. Tomó un sorbo lento de su bebida, sin apartar los ojos de su rostro. Tengo un equipo técnico muy bueno, Siena, comenzó suavemente. La suavidad de su tono era más aterradora que si hubiera gritado. Mientras estábamos en el coche, les pedí que buscaran tu rostro en las bases de datos. La policía de Nueva York, el FBI, la DMV, incluso la lista de vigilancia de la Interpol. El corazón de Siena dio un vuelco, dejó el vaso sobre el escritorio, temiendo que se le cayera. Lorenzo se giró y cogió una tableta. Tocó la pantalla y la giró hacia ella. Sienna Miller leyó con voz cargada de sarcasmo. Nacida en Dayton, Ohio, número de la Seguridad Social emitido en 1998. Padres fallecidos en un accidente de coche. Se mudó a Nueva York hace 3 años. Deslizó el dedo por la pantalla. Apareció un cuadro rojo con la palabra error, parpadeando. Es una falsificación muy buena, admitió Lorenzo. La tarjeta de identificación física es una obra maestra, pero la huella digital es un fantasma. El número de la Seguridad Social pertenece a una mujer que murió en la infancia en 1999. Los registros del instituto en Ohio no existen. No hay certificado de nacimiento. Dejó la tableta con un golpe seco. Se inclinó hacia adelante, colocando las manos en los brazos de la silla, atrapándola. Entonces susurró, con la cara a pocos centímetros de la de ella. Tú no eres Sienna Miller. Hablas el dialecto alto de las montañas sicilianas. Sabes identificar la mira de un francotirador por su reflejo. Tienes los reflejos de un soldado y trabajas como camarera en mi ciudad. Hizo una pausa, dejando que el silencio se alargara hasta hacerse insoportable. ¿Quién te ha enviado?, gruñó. ¿Eres una asesina que se ha acobardado? ¿Eres una espía de los romanos? Dime la verdad y quizá te deje salir de aquí con vida. Siena lo miró a los ojos. Vio la sospecha, la ira, pero también vio algo más. Confusión. No podía conciliar a la camarera a la que había gritado antes con la mujer que había salvado a su padre. Sabía que ya no podía mentir. El informe técnico la había dejado al descubierto. Si volvía a mentir, él se daría cuenta y la mataría. La única arma que le quedaba era la verdad. No soy una asesina, dijo con voz temblorosa, pero clara. Y no trabajo para los romanos. Entonces, ¿quién eres? Siena respiró hondo. Se llevó la mano al cuello y sacó la cadena de plata de debajo de su uniforme. El pesado anillo colgaba allí, girando a la luz del fuego. Lorenzo bajó la mirada hacia el anillo. Se quedó paralizado. Reconoció el escudo, un león sosteniendo una rosa. Ese anillo, susurró Lorenzo. Extendió la mano y sus dedos rozaron la cálida piel de su cuello mientras tomaba el anillo. Lo miró fijamente como si fuera una serpiente venenosa. Era de mi padre, dijo Siena en voz baja. Lorenzo levantó la vista, con el rostro pálido. Las piezas encajaban y la imagen que formaban era imposible. Vitali, susurró.
El nombre flotaba en el aire como humo. Me llamo Siena Vitali, confesó. Soy la hija de Roberto Vitali. Lorenzo retrocedió como si se hubiera quemado. Se levantó bruscamente y se alejó, colocando el escritorio entre ellos. Se pasó la mano por el pelo y empezó a dar vueltas por la habitación. Vitali, murmuró para sí mismo. Imposible. Quemamos el complejo hace 10 años, la noche de las cenizas. Todos murieron. El informe decía que todos murieron. Yo estaba en la bodega, dijo Siena, con lágrimas finalmente derramándose. Tenía 13 años, Lorenzo. Mi madre me escondió en un barril vacío. Oí los disparos, oí los gritos, oí tu voz. Lorenzo dejó de caminar. Se volvió para mirarla, con horror en su rostro. Recordó aquella noche. Era su iniciación. Tenía 18 años y estaba ansioso por demostrar su valía a su padre. Había liderado la carga. Había dado la orden de incendiar la casa principal. Tú eras la niña, dijo con voz hueca. Roberto tenía una hija, una niña pequeña con ojos color avellana. Nunca encontramos el cuerpo. Salí gateando cuando el humo se disipó, dijo Siena, secándose la cara. Cogí un autobús a la ciudad. Me corté el pelo. Me cambié el nombre. Solo quería vivir. No quería venganza. Solo quería desaparecer. Lorenzo la miró. La miró de verdad, viéndola no como una amenaza, sino como una superviviente de su propia creación. La culpa lo golpeó como un golpe físico. Él había creado este fantasma. ¿Por qué?, preguntó, con la voz quebrada. Si eres una Vitali, si sabes que soy quien destruyó a tu familia, ¿por qué salvaste a mi padre esta noche? ¿Por qué nos salvaste? Siena se levantó. Caminó hacia el fuego, abrazándose a sí misma. Porque cuando vi ese punto rojo en su pecho, no vi al monstruo de Nueva York. Solo vi a un anciano a punto de ser asesinado a sangre fría. Y mi padre, Roberto Vitali, me enseñó que no hay honor en un asesinato cobarde. Se volvió hacia él, con los ojos ardientes. Yo no soy como tú, Lorenzo. No mato por poder. Lo salvé porque era lo correcto. Aunque te odie por lo que me quitaste. La habitación estaba en silencio. El fuego crepitaba. Lorenzo la miraba hipnotizado. Ella estaba de pie en el centro de su poder, admitiendo que era la heredera del mayor enemigo de su familia. Y sin embargo, mantenía la cabeza más alta que cualquier reina. El odio que se suponía que debía sentir, el deber arraigado de extinguir el linaje Vitali, no estaba allí. En su lugar había una admiración feroz y ardiente y algo más oscuro, algo más ardiente. Cruzó la habitación con 3 largos pasos. Se detuvo justo delante de ella. «¿Te das cuenta?», dijo con voz baja y peligrosa, «de que al admitir esto, has firmado tu propia sentencia de muerte. Si mi padre descubre que hay una Vitali en su casa, terminará el trabajo». «Lo sé», susurró Siena. «¿Vas a decírselo?». Lorenzo la miró. Miró la sangre en su brazo, sangre que ella había derramado por su familia. Miró sus labios, entreabiertos por el miedo y el desafío. Extendió lentamente la mano. Le temblaba ligeramente mientras le acariciaba la mejilla, trazando con el pulgar la línea de su mandíbula. «Debería», murmuró. «Es mi deber como subjefe. Gánatelo». Siena contuvo la respiración. Su tacto era eléctrico. Estaba mal. Y sin embargo, era lo único que la mantenía en pie. «Pero te debo una deuda», dijo Lorenzo, oscureciendo la mirada. «Una vida por otra. Tú salvaste al rey, así que el príncipe te salvará a ti». Se inclinó, apoyando la frente contra la de ella. «Por esta noche, eres Siena, la camarera. Estás bajo mi protección. Construiré una jaula de oro para ti, pequeña loba, y compadezco a cualquiera que intente tocarte». «Y mañana», susurró ella. «Mañana», susurró Lorenzo, rozando sus labios con los de ella. «Descubriremos cómo mantenerte con vida en una casa llena de asesinos». De repente, la pesada puerta de roble traqueteó violentamente. Un puño golpeó la madera. «Lorenzo». La voz de don Salvatore retumbó desde el pasillo, amortiguada pero furiosa. «Abre esta puerta. Quiero darle las gracias a la chica yo mismo. ¿Por qué está cerrada?». Lorenzo se apartó, abriendo mucho los ojos. El hechizo se había roto. La realidad volvió con fuerza. Miró a Siena con expresión dura y urgente. «Ni una palabra», siseó agarrándola por los hombros. «Si hablas siciliano, si muestras siquiera una pizca de ese orgullo Vitali, ambos estamos muertos. ¿Lo entiendes?». Siena asintió, aterrorizada.
Lorenzo se alisó la chaqueta del traje, respiró hondo y se dirigió hacia la puerta. Puso la mano en la cerradura, la miró por última vez con una mirada de advertencia desesperada y giró el pomo. El león estaba entrando. La puerta se abrió de par en par y don Salvatore Moretti llenó el marco. Había desechado su bastón. La adrenalina del intento de asesinato parecía haber borrado sus años, dejando solo al despiadado señor de la guerra que había conquistado Nueva York en los años 80. Así que Salvatore entró en la habitación con paso firme. Sus ojos se posaron rápidamente en Lorenzo y Siena, analizando la distancia entre ellos, la tensión en el aire, la forma en que el cuerpo de Lorenzo se inclinaba sutilmente para protegerla. La chica que tira las mesas. Siena bajó la cabeza, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho como un pájaro atrapado. Don Salvatore, mírame, ordenó él. Siena levantó la barbilla. Se obligó a mirar a los ojos al hombre que había ordenado la destrucción de la casa de su infancia. Le costó todo su esfuerzo no mostrar el odio que hervía en su interior. «Tienes buenos reflejos», dijo Salvatore acercándose. Se detuvo a un palmo de ella. «Demasiado buenos para una camarera que sirve agua. Y hablas el dialecto culto. Y ahora te encuentro bebiendo mi mejor brandy en el despacho privado de mi hijo». Se volvió hacia Lorenzo. «¿Quién es ella en realidad?» Lorenzo no se inmutó. «Es la mujer que te salvó la vida, papá. Eso es lo que es». Salvatore entrecerró los ojos. «Eso es lo que hizo. Eso no es lo que es. Tengo enemigos, Lorenzo. Enemigos que pondrían a una chica guapa en mi camino para ganarse mi confianza, solo para clavarme un cuchillo entre las costillas mientras duermo». «Si quisiera verte muerto», dijo Siena, con una voz clara y fría que atravesó la habitación, «habría dejado que esa bala te alcanzara. No habría volcado una mesa de 300 B». Salvatore la miró fijamente. Luego, lentamente, una risa seca y aterradora escapó de sus labios. «Tiene carácter. Bien». De repente, la puerta de la oficina se abrió de golpe otra vez. Era Rocco, el jefe de seguridad, pálido. Llevaba una tableta. «Don Salvatore, jefe», jadeó Rocco. «Hemos rastreado el teléfono del tirador. El que Vinny disparó en las escaleras. Y Lorenzo estalló. ¿Quién lo envió? ¿Los rusos? ¿Las tríadas?» «No, señor». Rocco tragó saliva. No era una familia rival. Los mensajes de texto provenían de dentro de la red. Estaban autorizados por una identificación verificada. La sala quedó en silencio sepulcral. Un trabajo interno. La traición definitiva. «¿Quién?», susurró Salvatore. Su voz se redujo a un siseo letal. Rocco dudó, terrorizado de pronunciar el nombre. Fue el capo Vinny. Vinny el carnicero». Lorenzo maldijo en voz alta. «Vinny». Estaba justo a nuestro lado. Disparó al tipo en las escaleras. «Le disparó para silenciarlo», dijo Siena. Los tres hombres se volvieron para mirarla. Siena dio un paso adelante, con la mente trabajando rápidamente. «Piénsenlo. El tirador de las escaleras era una distracción. Tenía una metralleta, pero no disparó. Estaba esperando a que ustedes dispararan mientras el francotirador del tejado disparaba. Cuando el francotirador falló, Vinny tuvo que matar a la distracción antes de que pudiera hablar. Es una limpieza clásica». Lorenzo la miró, atónito. «¿Cómo lo sabes? ¿Lógica?», mintió Siena rápidamente, aunque en realidad era el entrenamiento táctico que su padre le había inculcado. «Es lo único que tiene sentido». El rostro de Salvatore se tornó de un tono púrpura que ella nunca había visto antes. Vinny había sido su mano derecha durante 20 años. «Tráemelo», le susurró Salvatore a Rocco. «Vivo. Quiero despiezarlo lentamente». «No podemos, jefe», dijo Rocco. «Vinny cogió un coche hace 10 minutos. Dijo que iba a asegurar el perímetro. Se ha ido. Y se ha llevado los códigos del servidor. Va a vaciar las cuentas», se dio cuenta Lorenzo, buscando su pistola. «Tenemos que cerrar los bancos. Necesitamos la llave maestra». «La llave maestra está en la caja fuerte», dijo Salvatore. «Pero Vinny cambió la secuencia digital esta mañana para actualizar la seguridad. No podemos acceder a nuestro propio dinero». El pánico comenzó a apoderarse de la sala. Si Vinny vaciaba las cuentas en el extranjero, el Imperio Moretti se derrumbaría de la noche a la mañana. Serían vulnerables, estarían en bancarrota y serían presa fácil para las otras familias. «Muéstrame», dijo Siena. «¿Qué?», preguntó Lorenzo. «Muéstrame la cerradura», exigió Siena. «Es una secuencia criptográfica, un cifrado».
Es un código cinético basado en la historia siciliana, dijo Salvatore. Vini sabía que me encantaba la historia. Lo dijo. Se burló de mí con eso. Lorenzo agarró el portátil de la mesa y le dio la vuelta. En la pantalla había una puerta de cámara acorazada digital. La indicación era un acertijo en italiano. ¿Qué corre por debajo de los limones?, murmuró Lorenzo. Agua, sangre, raíces. Lo hemos intentado todo, dijo Rocco. Nos quedan 3 intentos antes de que las cuentas se borren. No es agua, dijo Siena en voz baja. Miró fijamente la pantalla. Conocía ese acertijo. No era solo historia. Era una frase específica utilizada por las antiguas familias para referirse a los túneles subterráneos utilizados durante los levantamientos del siglo XIX. Era una prueba que solo un verdadero aristócrata siciliano o un mafioso conocería. Vini era arrogante. Pensaba que los Moret habían olvidado sus raíces. «Apártate», dijo Siena, empujando a Rocco a un lado. «Si te equivocas, lo perderemos todo», advirtió Lorenzo, con la mano sobre el hombro de ella. «Confía en mí», susurró ella. Escribió en el cuadro. No escribió sangre ni agua. Escribió lombra, la sombra. Pulsó intro. La pantalla parpadeó en rojo y luego en verde. Acceso concedido. La sala soltó un suspiro colectivo que sonó como un vendaval. «Detén las transferencias», ordenó Siena, con los dedos volando sobre las teclas. «Congela las cuentas», bloquea a Vini. Pulsó una última tecla. Hecho. Dio un paso atrás, temblando ligeramente. Salvatore miró la pantalla. Luego miró a Siena. Se acercó a ella con sus pesadas botas resonando en la alfombra. Le tomó el rostro entre sus manos ásperas. «Me has salvado la vida», dijo con voz ronca. «Y ahora has salvado mi imperio. Lombra, la sombra. Solo la sangre antigua conoce ese enigma». La miró fijamente a los ojos. Buscaba la verdad, y Siena sabía que estaba a punto de encontrarla. Él sabía que ella no era solo una camarera. Sabía que era de la realeza del inframundo. «¿Quién eres?», preguntó Salvatore de nuevo, suave y peligrosa. Siena abrió la boca para mentir, pero Lorenzo intervino. «Ella es mía», declaró Lorenzo. Su voz era definitiva, absoluta. Estaba en casa, y la tímida camarera había desaparecido para siempre. Y así, la camarera invisible se convirtió en la reina del inframundo neoyorquino. Desde un vaso de agua derramado hasta salvar un imperio de $1.000 millones, Siena demostró que nunca se debe juzgar a alguien por su uniforme. Entró en la guarida del león y no solo sobrevivió, domesticó a la bestia. La guerra entre las familias puede haber terminado, pero para Lorenzo y Siena, la verdadera historia acaba de comenzar. ¿Podrán Vitali y Aureti gobernar juntos sin que el pasado los separe? ¿O los secretos que aún guardan destruirán todo lo que han construido? Si te ha encantado esta historia llena de giros, romance y justicia mafiosa, dale al botón «Me gusta». Nos ayuda a crear más historias largas solo para ti. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Gracias por vernos y hasta la próxima.